Creo que no, es una empresa que tiene un componente muy emprendedor, aunque que sea una empresa ahora grande, la innovación es uno de los objetivos fundamentales y se ha mantenido una cultura muchísimo de emprendedor y yo creo que con esto es la fibra fundamental para seguir con un desarrollo y con nuevos productos y mucho ritmo de innovación. Bueno, yo creo que es pensar siempre en ideas nuevas para aportar al nivel de donde estamos en cada país. Por ejemplo, en España, nuestro objetivo es aportar al nivel económico, al nivel cultural y social. Por ejemplo, al nivel económico, pues con la situación que hay económica ahora mismo, pensamos que es muy importante ayudar a las pymes a digitalizarse y entrar y saber cómo manejarse en Internet. Entonces, estamos lanzando proyectos como Conecta tu negocio, que es un proyecto que lanzamos hace un año y tenemos ahora mismo una segunda versión donde ayudamos a las pymes a crear su primera tienda online. Con esta primera tienda online pues les permitirá exportar y encontrar también nuevas fuentes de ingresos y nuevos clientes fuera de España, pero también dentro de España. Una vez que vendes online, también igual llegas a otras regiones de España. Y luego también otro eje nuestro es a nivel social y cultural y tenemos muchos proyectos tipo el proyecto de arte, tenemos proyectos también como el proyecto que hemos hecho con Lorca, que luego puedo contar en más detalles, pero es para nosotros muy importante asegurar y transmitir todo el patrimonio cultural español. Pues nuestro objetivo es la digitalización. Por ejemplo, en el caso de Lorca, sabemos todos lo que pasó hace menos de un año y casi un año, lo que hemos ofrecido a Lorca es un proyecto donde ellos pueden poner online su patrimonio, explicar lo que tienen en la ciudad. Tienen preciosos bordados, por ejemplo, y tienen muchísimos elementos de turismo y queremos mantener esta memoria de lo que tienen y enseñar también al mundo que esta ciudad es una ciudad que no se ha destruido todo, es decir, hay muchísimo todavía por ver y se está reconstruyendo y queremos dar esta oportunidad a la ciudad de ponerse online y explicar a todos los usuarios de España, pero también de fuera de España. También tenemos un proyecto que a mí me apasiona, es el proyecto de arte, porque inició en España hace 3 años con un proyecto que hicimos con el Prado. Es un proyecto donde hemos digitalizado obras del Prado y como ha sido un impacto muy grande a nivel mundial, a raíz de esto decidimos hacer este proyecto mucho más grande y tener otros museos del mundo y poner obras de estos museos a disposición de todos en Internet. Es decir, tú puedes como si estarías dentro del museo, hacer un recorrido virtual con Street View y puedes también mirar en alta resolución unas obras maestras de los museos. Están puestos juntos, ahora mismo hay como 30.000 obras digitalizadas de 160 museos de 40 países del mundo y pensamos que es algo muy útil para el usuario porque primero igual nunca va a tener la oportunidad de visitar este museo o sí, pero lo quiere dar una continuidad después o también para el mundo de los estudiantes, los profesores que estudian el arte. Entonces es el tipo de proyecto que tenemos, a veces que son puramente local o puramente al nivel de España o que puede iniciarse dentro de un país, pero que tienen un potencial de hacerse a nivel global en algún momento. A nivel social tenemos proyectos como lo que hemos hecho con YouTube. Cuando han sido las elecciones en noviembre, hemos puesto a disposición de los usuarios de Internet una plataforma que se llama Elecciones 2011, donde la idea que teníamos era tener una democratización de la información y que los partidos pudieran poner de la misma manera su información sobre sus programas electorales. También lo que queríamos era que el ciudadano pudiera participar en el debate. Entonces pudieron mandar preguntas que luego respondieron los partidos. Bueno, yo creo que al nivel social es uno de los países más avanzado al nivel de usuarios. Es uno de los países donde hay más uso de redes sociales y hay uso, diría, de multiplataforma. Hay unos países que igual es solamente Facebook y otros países donde utilizan 2, 3 plataformas. Yo creo que el usuario está más avanzado que las empresas. Y ahí es donde nosotros nos centramos también, es que las empresas entienden el mundo de Internet o el mundo social, pero yo creo que en general el usuario está adelantado.
y las empresas todavía no saben exactamente siempre cómo hacer y cómo construir sus estrategias en Internet. Yo creo que hay herramientas fantásticas para el mundo de la pyme y el mundo de la pyme es justamente un mundo en el que trabajo mucho, entonces conozco muy bien las barreras que tienen las pymes. Yo creo que una de las cosas primeras es que no tienen mucho tiempo, entonces a veces no hay departamentos de marketing, incluso no hay un director de marketing, entonces necesita más bien una formación en los productos claves. Yo creo que hay dos que son fundamentales. Uno es AdWords, desde luego, que es hacer publicidad en el buscador. Todavía muchas de las empresas, de las pymes, no tienen página web, solamente un 33% que tienen página web. Entonces, para muchas de ellas, el primer paso es decir, primero tener una página web y luego pues promocionarse dentro de Internet, que sería el caso de Google AdWords. Yo creo que hay otra herramienta que es fantástica, es todo lo que tiene que ver con apps, con Gmail y con herramientas que pueden utilizar en su negocio de todos los días. Para mí son las dos fundamentales. Ahora mismo. Lo que es conectar tu negocio, yo creo que es un buen punto de partida si la empresa no tiene todavía la página web, especialmente ahora mismo que hay esta posibilidad de empezar con una tienda online. Lo que queramos es acelerar un poco esta decisión. La pyme igual se hubiera decidido en 2 años solamente de estar online o de tener una tienda online. Entonces lo que queramos es adelantar y darle una oportunidad de tenerlo más rápido para ya poder ver y entender mejor cómo manejarse en Internet, porque creo que es un proceso de aprendizaje y tarda un poco, es decir, no es porque tú decides mañana de estar que ya sabes cómo optimizar tus campañas, cómo optimizar tus inversiones online. Yo creo que es un proceso donde hace falta bastante educación y nosotros muchas de las cosas que pensamos que son fundamentales es educar a las pymes y por eso tenemos posibilidades de seguir seminarios, de seguir eventos o de también estar con la ayuda de una persona que le pudiera montar su primera página web de manera rápida dentro de Conecta tu negocio.